Buenas, mi nombre es Joseph Chain y les voy a explicar cómo funciona nuestra interfaz. Primero tenemos la clase principal, en donde se desplegará nuestra interfaz, y luego tenemos toda la lógica del programa, en donde estarán los text fields, los labels, los botones y los text area, y también las importaciones. Aquí primero encontramos las propiedades o las características que va a tener cada elemento de nuestra interfaz, como el tamaño de los labels que dirá cada label, el, el tamaño de los botones, el text field y así. Veremos las dimensiones y posteriormente a esto encontraremos los eventos. Aquí veremos qué hará con cada botón, qué se habilitará, qué se deshabilitará. También veremos qué mensajes van a lanzar dependiendo de lo que ocurra en nuestra interfaz. Y también veremos qué mensajes van a modificarse a la hora de realizar las operaciones. Y luego vemos aquí algo que será explicado posteriormente por mi compañero, que son la lógica de las operaciones, como el número primo, la secuencia de Fibonacci, la potencia y la suma de los dígitos, también el factorial y así. Y aquí termina todo nuestro programa, el código. Ahora bien, lo ejecutamos y nos aparece esta interfaz. Como se pide en el enunciado, un número entero positivo del 1 al 99, un número n y un número m. Vamos a cometer algunas equivocaciones. Primero vamos a poner un ejemplo, en lugar de un número vamos a poner letras D y X. Calculamos y nos sale el mensaje de error, introduzca un número entero válido. Ok, o sea, deshabilitó el donde introducimos los valores, también se deshabilitó el botón de calcular. Limpiamos, se volvió a habilitar y desapareció el error. Ahora bien, introduzcamos un número fuera de rango, en este caso 200 y 100. Calculamos, error, números fuera del rango. En efecto, están fuera de rango. Nuevamente se deshabilitó el campo en donde introducimos los valores y el botón de calcular. Limpiamos. Ahora sí, hagamos una operación dentro del rango. En este caso vamos a usar el número 24 y el número 57. Un ejemplo. Calculamos y sale aquí las operaciones o el resultado de las operaciones. Evaluar si el número m, o sea 57, es un número primo. 57 no es un número primo. En efecto es así. La secuencia Fibonacci hasta el menor valor o igual a la multiplicación de n por m. Aquí podemos ver la secuencia de Fibonacci. La potencia de n elevado a la m, o sea 24 elevado a la 57. Aquí vemos el resultado. Suma de los dígitos del valor de n por m. Aquí podemos ver la operación y el factorial de n. También vemos el resultado de la operación. Limpiamos nuevamente, cambiamos los valores. Vamos a poner 50 o mejor 35 en n y 61 en m. Calculamos y bueno, aquí vemos que el número m, 61, sí es un número primo. Aquí vemos la secuencia de Fibonacci de la multiplicación de n por m, la potencia de n elevado a la m, la suma de los dígitos del valor de n por m y el factorial de n. Limpiamos nuevamente y vamos a hacer una última operación. En este caso vamos a poner 29 y m va a ser 73. Calculamos y sale que 73 en efecto es un número primo, la secuencia de Fibonacci, la potencia de n elevada a la m, la suma de los dígitos del valor de n por m y el factorial de n. Luego limpiamos y bueno, como habrán notado, se puede hacer varias veces la operación. Y por último tenemos este botón que es cerrar, en donde terminará nuestro programa. Ya nuestra interfaz desapareció y volvemos a donde estábamos. Sobre todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Jay. En este momento le procedemos a demostrar acerca del funcionamiento del programa de algoritmos y estructuras 1. Ya he explicado previamente el funcionamiento de la interfaz, vamos a proceder a explicar las operaciones. Lo primero que nos pide es ingresar un número de n y m que sea entre el 1 y el 99.
Pues para eso primero creamos los métodos que serían para obtener el m y el n, y pues estos van a estar utilizados en la parte de los eventos que podemos ver aquí arriba como para todas las operaciones. Pues lo primero que se tiene que hacer antes de pasar a la parte de validación, vemos que aquí en la condición lo que hay que poner los parámetros de que sea el n sea menor que 1 y sea n mayor que 99, y viceversa con el m, pues simplemente va a salir un error ya que no está en el rango de lo que queremos. Y pues si no, else, pues va a retornar el valor, ya sea para m ya sea para n, como vemos aquí arriba. ¿Y qué se hace? Pues para validación de elementos tenemos que estar al tanto de que puede haber campos de texto vacíos, y pues lo que hacemos es crear una variable de validación diciendo que si está vacío, recogiendo sin espacio en blanco, y que obtenga los valores del texto ingresado por el teclado, y pues eso es lo que va a ser las condiciones. Si eso está en espacios en blanco, pues simplemente va a lanzar un label diciendo que error campo de texto vacío, y se va a cambiar el color rojo. Si no, pues si no pasa nada de esto, significa que el usuario haya ingresado algún carácter, algún número, y por eso necesitamos un try and catch para ver si el usuario ingresó un número entero válido o un carácter de texto, que no es lo que queremos. Simplemente aquí se pasa los valores de nm aquí ya declarados previamente, pasados por el método parse, ya que son un label de texto, y lo que se hace en el text field obtiene el texto sin espacio de modo entero, de un número entero. Pues si no, lo que va a hacer es agarrar, va a hacer el catch exception y va a buscar el error. Simplemente va a lanzar lo que le introducimos aquí, error intro con número entero válido, lo cambiamos a rojo para que el usuario pueda verlo, y decimos la excepción aquí, ya se lo mostramos en el símbolo del sistema, y pues no nos va a retornar nada, al igual con el de arriba. En cambio, si no está entre el rango de valores y vemos que en el else nos retorna el valor que queremos, pues eso simplemente es la misma lógica, se aplica en el número m que va a ingresar el usuario, y eso es lo que está cumpliendo la condición de entre 1 y 99, validando todo tipo de error. Pasamos por el siguiente, que sería el número 1. Dice, evaluar si el número m es un número primo. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Estamos trabajando con métodos, con parámetros, que esos parámetros podemos ver por aquí arriba, que es los parámetros que le vamos a dar nosotros. Depende al ejercicio de lo que nos están tomando, de qué número es lo que se va a efectuar. Y aquí están los parámetros, tanto un ejemplo en el número primo nos está diciendo que es el número m, y por eso la cual estamos invocando por aquí el método m. ¿Qué se hace aquí? Simplemente la lógica es buscar, estamos empleando este tema del método de la recursividad, y sabemos que ese tema es simplemente llamarse a la misma función, al mismo método otra vez, y eso se va a estar repitiendo. ¿Y cómo funciona el número primo? Ya ingresado los valores en los parámetros, pues simplemente va a evaluar que si es menor que el divisor. El divisor ya vimos aquí arriba que es el número 2, que le pusimos como parámetro aquí, número 2, porque el 2 es el único valor que puede ser primo, la única excepción. ¿Y qué es un número primo? Pues son todos los números que se dividen entre sí, y únicamente entre sí y entre 1, pues. Entonces esto es lo que va a hacer que el resto de la división, si es 0, pues simplemente es porque no es un número primo, ya que si todavía sigue siendo m entre 2 y sigue siendo menor que el divisor, pues simplemente va a seguir con el true y va a pasar abajo y diciendo que retorna el valor, y le va a estar sumando el divisor más 1, que en tal caso es 2, pues va a convertirse en 3, en 4, en 5 sucesivamente, hasta verificar si es un número primo o no es un número primo, ya que si el divisor da 0, pues ya sabemos que no es un número primo. Pasamos por el Fibonacci. El Fibonacci sabemos que son todos los números sumados. En tal caso, en el enunciado nos pide un caso específico de que el valor sea de n por m, que la secuencia llegue hasta el valor menor o igual al resultado de n por m. Un ejemplo, como plantea el enunciado, que si es 2 o 8, pues serían 16, y tiene que llegar igual a 16 o el valor menor que le sigue. En tal caso, la secuencia Fibonacci llegaría de 13 al 21, por lo tanto, del 16 agarro el 13. En tal caso, ¿cómo funciona? Pues este método sería de la operación, y este método para imprimir, ya que vemos aquí que si es número 0 o número 1, el número que le ingresamos, en tal caso, claro, aquí en el Fibonacci podemos ver que por aquí arriba, aquí al Fibonacci le metimos el valor de la secuencia, perdón, de la multiplicación del n por m, ya que la secuencia es la que va a imprimir el valor del Fibonacci, no el Fibonacci como tal. Esto es lo que va a ayudar a hacer la operación, y esto es lo que va a imprimir. La secuencia, pues ya obtenido el número de la multiplicación, lo que va a hacer es un ciclo for, abriendo una condición diciendo que si el Fibonacci es mayor que el número, pues va a romper. Esto es lo que nos va a hacer llegar a lo que queremos, que sería que no pase el valor obtenido, sino que hasta donde llegue el menor valor o igual. Simplemente aquí se hace un do while,
que esto lo que va a hacer es guardar los valores que ingrese cada número que se haga en la operación, ya que la operación lo que hace es que si el número es 0 o 1, vemos que retorna el mismo valor, ya que el Fibonacci de 1 es su mismo valor y el 0 es 0. Claro, decimos que para los demás, por ejemplo, un número 4, simplemente lo que va a hacer se va a restar a 1, que sería 3, y aquí 2, entonces se van a estar sumando. Pero claro, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente es muy fácil. Sabemos que un ejemplo de 5, esto se va a dividir entre 2 porque lo que va a hacer es llamarse a sí mismo la función otra vez, y lo que va a hacer es restarse un número. Entonces esto, Fibonacci de 5, pues se dividiría entre 4 y aquí en este caso 3, y sucesivamente se van a estar dividiendo, y pues va a llegar al final en la cual si el Fibonacci es igual a 1, que tenemos aquí la condición, pues simplemente nos va a retornar el número, pero si es 0 nos va a retornar el mismo número, que en este caso es 0. ¿Y cómo quedaría? Pues quedaría de esta manera. Quedaría que Fibonacci es 1, 0, estos dos se suman, 1 más 0 es 1, entonces el Fibonacci de 2 es 1, en este caso eso pasa con estos dos mismos, pues 1 más 0 es 1, se guarda en Fibonacci 2, y aquí 1 más 1 2, y 2 más 1 3, y sucesivamente con el de al lado, y pues sumando de a 5, y ese es el valor que nos va a estar, con el ciclo for vamos a estar recogiendo todos estos valores, y eso es lo que vamos a estar mostrando en la secuencia del Fibonacci hasta el número menor o valor igual, y eso es lo que hace estos dos métodos. Ya para el próximo de la potencia, lo que hace es obtener una base, un exponente, y lo que hace en la parte del resultado, claro, si el exponente es 0, pues retorna 1, o simplemente retorna la base, es lo mismo, ya que bueno, la potencia de 1 es la misma base. Vemos aquí el resultado de que la base por potencia aquí está llamándose a sí mismo, aplicando el método de la recursividad, de que si la base, aquí el exponente va a estar restándose menos 1, y se va a estar imprimiendo la base. O sea, cada vez que pase por aquí el resultado, porque aquí esto, si no es esto, pues simplemente va a estar imprimiendo esto, cada vez dando un bucle, diciéndose que va a llamarse a sí mismo, sino que va a guardar el número base y va a estar restándole el exponente menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al número, claro, número 0, y pues ya acabaría, pues. Y esto es lo que estaría multiplicando todos los valores, haciendo en efecto la potencia, y retorna al final el resultado. Y en la suma de dígitos lo que nos piden sería la multiplicación de n por m, pues los dígitos van a estar sumándose. Por ejemplo, 2 por 8 es 16, se suma el 1 con el 6 y daría 7. Para hacer esto, pues bueno, se crea el método con sus respectivos parámetros que se van a dar hacia arriba, y el resultado va a ser, si el número de dígitos, esto se aplica a la recursividad, lo que va a hacer, bueno, se lee los códigos de derecha a izquierda, por eso que se dice primero que el número ingresado, por ejemplo, 128, pues el resto de 10 sería, ya que 128 dividido entre 10, pues daría aquí primero 12, y bajaría el 8 como el resto. Entonces ese es el valor en el cual se va a guardar, y se va a sumar a la división entre 10, claro, agarrando el número entero, ya sea 128 entre 10 daría 12.8, y como es entero, pues simplemente se guarda el 12. Y esto es lo que se va guardando, y claro, con la recursividad va a ser lo mismo, en vez del 128, pues va a guardar aquí el número 12, y eso es lo que se va a hacer nuevamente, y se va a obtener los dígitos de 8, 2 y 1, y al sumarse, pues eso es lo que va a obtener el resultado. Lo que pasa por último en el factorial no dice el factorial de n, pues aquí hacemos un número doble, ya que va a ser un valor largo. Sabemos que el factorial sería la suma de la multiplicación de la sucesión de números. Vemos que para esto necesitamos, claro, si el ingresado número es 1, pues simplemente va a dar 1. Ya como la sucesión es predeterminada, sabemos que un ejemplo sería la factorial de 4, pues lo que hace aquí es guardar el 4 y se va a multiplicar nuevamente con la recursividad del 4 menos 1, del mismo método. Entonces el método se llamaría a sí mismo, de 4 menos 1 sería 3, y pues esto va a ser lo mismo, la misma operación, sino guardando con el número 3, pues ya aquí no sería 4, sería 3, y pues se evaluaría las condiciones, y en este caso se va a guardar tanto el 4, después el 3, y después esto se va a convertir en 2, y nuevamente se hace la misma operación, y se va a estar guardando 4, 3, 2, 1, sucesivamente, y esos son los números que se van a estar multiplicando, y es lo que hace el concepto del factorial, y aquí va el resultado. Y pues esto es todo en la parte de las acciones, ya explicada. Lo que hace es ponerse aquí los parámetros respecto al enunciado, ya sea el n, la multiplicación, o simplemente el n, como vemos. Y bueno, esto es todo. Gracias.